Bienvenidos, nuevo programa de Verse Bien, y en este camino de sentirnos bien, de vernos bien, la medicina estética nos da muchas posibilidades. Por suerte no estamos solos, estamos acompañados y por una médica especialista que nos va a dar los mejores consejos. Vamos a la presentación de nuestro programa y nos encontramos en el living. Come on, babe, why don't you pay the town? And all that jazz, start the cutting up a goopy spot. Well, the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall, and there's a nighty brawl to all that jazz. Qué importante es sentirse acompañado cuando uno está en la búsqueda de sentirse bien, de verse bien. Es por eso que con nosotros está la doctora Vanessa Birenbaum. Buenos días, Vanessa. Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar acá y bueno, con muchas ganas de dar un poquito de información o de respuestas a preguntas bastante frecuentes. Gracias y muchas ganas tenemos nosotros en este caso de preguntarte acerca de la radiofrecuencia corporal. ¿De qué se trata? ¿Para quiénes no? Bien. Cuando hablamos de radiofrecuencia siempre hablamos de un tratamiento que nos va a aportar una solución a la flacidez de piel. Ahora, ¿cómo el paciente se da cuenta, sin tener a veces algunas nociones, que realmente padece flacidez de piel? Hablamos de este tipo de patología en pacientes donde la piel cuelga, vemos que la piel no acompaña muchas veces la tonicidad del músculo. No hace falta que el paciente padezca sobrepeso porque la flacidez de piel se da más que nada en pacientes delgados, en pacientes que realizan ejercicio pero así todo no logran que esa piel acompañe al músculo. Muchas veces también podemos ver este tipo de patologías en mujeres que acaban de tener sus bebés en el embarazo, es decir, en el posparto inmediato, el crecimiento sobre de la panza. Todo, claro, en la zona del abdomen. Otras zonas donde vemos frecuentemente este tipo de patologías en los brazos, sobre todo en la zona del tríceps, conocido como el efecto salero, que muchas mujeres también lo padecen. A partir de una edad determinada, sí. O en jóvenes no. Depende el tipo de patología que el paciente padezca. Cuando la flacidez, hablamos en realidad de un problema genético, se da muchas veces desde edades tempranas, sobre todo en pacientes que tienen la piel muy finita o muy blanca, son los que tienen más tendencia a este tipo de patología. En edades más avanzadas lo vemos en la zona del tríceps, en la zona de la entrepierna y después de los embarazos generalmente en la zona del abdomen. ¿Qué podemos hacer para remediar esto? ¿Hay solución o se puede remediar de alguna manera? Siempre que hablamos de radiofrecuencia hablamos del tratamiento que mejor solución nos aporta, sobre todo si estamos hablando de radiofrecuencia médica. La radiofrecuencia médica es la única que realmente tiene efecto lifting y es la que nos va a permitir volver a adherir esa piel al plano muscular. ¿Cómo actúa la radiofrecuencia? Se deberán preguntar los pacientes que nos están escuchando. ¿De qué se trata? La radiofrecuencia lo que hace es emitir calor en la profundidad de la piel, de ese modo generar nuevo tejido de sostén a la piel dañada. Al generar colágeno y elastina, lo que vamos a lograr es que esa piel que está lesionada se estire y se vuelva a adherir al plano muscular. Vamos a ir viendo una animación porque es muy interesante lo que estás contando, pero así lo tenemos bien gráfico. Bueno, cómo no. Mientras vamos a ver cómo actúa la radiofrecuencia, me gustaría comentar que es un tratamiento que requiere muy poquitas sesiones, en el cual hablamos, en el caso de radiofrecuencia corporal, de un tratamiento de aproximadamente entre 3 a 5 sesiones. Estas sesiones las vamos a realizar cada 21 días. Ahí vamos a ver cuando la radiofrecuencia se va a ir pasando sobre la epidermis, vemos el efecto de acortamiento del colágeno que produce. Ese efecto nos va a permitir ver resultados rápidamente y vemos también la formación del nuevo colágeno, que es el efecto que nos va a producir la radiofrecuencia y que en realidad va a producir en ese paciente un efecto duradero en el tiempo. Cuando hablamos de radiofrecuencia siempre hablamos de un tratamiento progresivo en los cuales los resultados se dan desde la primera sesión, pero progresivamente con efecto máximo a los 6 meses, y hablamos de un tratamiento que resulta muy duradero en el tiempo porque podemos prometerle al paciente una duración de 2 a 3 años. Esto cambia porque al generar colágeno, es interesantísimo escucharte, esto es lo que cambia, es como que cambiara químicamente dentro de nosotros. Exactamente, a medida que pasan los años, tanto en el rostro como en el cuerpo, los tejidos se van adelgazando.
va aumentando el depósito de tejido adiposo y va disminuyendo el depósito de tejido de sostén. En realidad lo que vamos a intentar hacer con la radiofrecuencia es revertir este mecanismo y otorgarle nuevamente al tejido de sostén un engrosamiento como para que esa piel vuelva a verse sana y acompañar el resto de los tejidos. ¿Y esto tiene una duración, un mantenimiento de cuánto tiempo? Como comentamos antes, el tratamiento sin mantenimiento ya nos va a aportar una duración segura de 2 a 3 años. Si el paciente no quiere que ese efecto desaparezca, lo que tiene que hacer es mantenerlo con una sesión cada 6 meses. Es relativamente corto el mantenimiento y se puede adecuar tranquilamente a las actividades que el paciente realice en su vida cotidiana. Y seguramente, de acuerdo a la problemática de cada persona, hay cantidad de sesiones. Entre cada sesión, ¿qué tiempo tenemos? ¿Cuánto dura una sesión? ¿Cuántos minutos? ¿Cuánto tiempo necesitamos estar en el consultorio? Todo va a depender de la cantidad de zonas que el paciente quiera tratarse. Cuando hablamos de un tratamiento corporal, podemos trabajar hasta 3 zonas por sesión. Por ejemplo, el paciente puede trabajar brazos, abdomen y piernas en la misma sesión. En ese caso vamos a hablar de una sesión de aproximadamente 30 a 40 minutos. Si vamos a trabajar 1 o 2 zonas corporales, podemos hablar de una sesión de 20 a 30 minutos aproximadamente. Es realmente muy poquito el tiempo que el paciente va a permanecer con nosotros y luego de ese periodo en el cual vamos a trabajar, puede retomar sus actividades sin ningún tipo de inflamación y hasta puede realizar ejercicio ese mismo día. Yo sigo viendo las imágenes de la filmación, es muy interesante. Por lo que veo y me da la sensación, esto no duele. En absoluto. Vos sabés que nosotros siempre usamos tecnología de avanzada y tratamos de otorgarle al paciente máximos rendimientos con menos dolor o menos sacrificio. Este aparato de última generación lo que va a hacer es enfriar la capa superficial de la piel, de ese modo nos vamos a asegurar que no lastime la epidermis, que es la primera capa, y va a emitir la radiofrecuencia, que es el calor, que el paciente en realidad no lo percibe, pero el aparato lo está produciendo en la profundidad de la piel, lo va a producir en ese paciente sin que el paciente perciba ningún tipo de molestia y de ese modo la sesión va a ser muy gratificante. ¿Hay alguna persona o alguna época, un embarazo, alguna enfermedad, alguna persona que esté tomando alguna medicación que no pueda realizar este tratamiento? Prácticamente el tratamiento no tiene contraindicaciones. El embarazo es una contraindicación para cualquier tratamiento de estética porque el embarazo, la prioridad es cuidar el bebé y no la mamá. Y así nosotros lo entendemos porque ante todo somos médicos. Entonces primero el bebé y después nos vamos a ocupar de nuestra estética. Las embarazadas un poquito de paciencia y en el resto de los pacientes la única contraindicación resulta el marcapaso. Por eso es tan importante siempre acudir a un médico especialista, alguien que está realmente comprometido y es responsable del cuidado de la salud. En el caso de este tratamiento, recién decías que podíamos combinar zonas para hacer radiofrecuencia, pero ¿podemos combinar con otros tratamientos? Seguro, en realidad siempre vamos a buscar máximos resultados en ese paciente, así que lo ideal va a ser combinar diferentes técnicas. En el caso de la radiofrecuencia, la mejor opción para combinar puede ser la mesoterapia, que es donde vamos a aplicar, aparte de energía térmica a esa zona, vamos a aplicar también medicación y de ese modo vamos a lograr un efecto de reparación y un efecto de curación, porque al aplicar medicación también lo que vamos a hacer es reparar ese tejido y de ese modo vamos a obtener resultados que van a ser más duraderos en el tiempo. Y justamente quería cambiar de tema, quería hablar de este tratamiento tan interesante y tan novedoso que es mesoterapia. Para que nos expliques exactamente para qué trastornos, para qué problemática, de qué se trata. La mesoterapia es simplemente una técnica para aplicar medicación. Llamamos mesoterapia a la aplicación de medicación en muy bajas dosis por medio de microinyecciones, en el cual vamos a aplicar esa medicación de modo inyectable solamente con la penetración de apenas milímetros de la aguja únicamente. De ese modo vamos a obtener un tratamiento con máximos resultados porque vamos a asegurarnos que la medicación va a actuar solamente en el lugar donde nosotros la aplicamos, sin absorción sistémica y sin ningún riesgo de efecto adverso alguno, y vamos a obtener muy buenos resultados porque es medicación de liberación progresiva, es decir que nosotros vamos a obtener una liberación de esas drogas que aplicamos durante una semana. De manera progresiva vamos a tener medicación en la zona a tratar. Estamos justamente viendo imágenes. ¿Esto duele? ¿Son microinyecciones, pero hay alguna sensibilidad? No, para nada. En la zona donde la vamos a aplicar, que es
apenas adentro de la intradermis, es decir, muy muy superficial, prácticamente lo que se percibe es como la picadura de un mosquito porque no hay muchas terminaciones nerviosas donde se aplican. Y una cosa a tener en cuenta, muy importante en cuanto a lo que es mesoterapia, es que a veces los pacientes refieren que se hicieron tratamientos anteriores y les quedaban muchos hematomas. Ajá. La mesoterapia no debe dejar hematomas, lo único que puede quedar es ese puntito rojo que se ve debajo del glúteo del paciente, que es la puntura de la aguja nada más. Si la mesoterapia deja algún tipo de hematomas, el médico se pasó en la profundidad. La técnica de mesoterapia, por definición, no debe dejar ningún tipo de lesión ni lastimar la piel. ¿Y esto para qué problemas específicamente es y para qué zonas? Esto va a depender de la medicación que vamos a armar en base al problema que tenga el paciente. La mesoterapia tiene un montón de usos en medicina estética. Se puede aplicar a nivel facial, tratando la recuperación de la piel, aclarando alguna mancha, tratando alguna arruga. Lo podemos aplicar a nivel corporal, trabajando sobre la celulitis, la flacidez, la adiposidad localizada. Y también la mesoterapia nos aporta muy buenos resultados a nivel capilar para mejorar tanto la calidad del pelo como para detener la caída y frenar un poquito la calvicie. Acá entran en juego hombres y mujeres, porque exacto, es un tema, y hoy en día con el estrés peor aún. Sí. ¿Toda persona puede aplicarse mesoterapia? ¿Qué es lo que determina qué sustancia, para qué? Bueno, en realidad eso también es muy importante porque el éxito de la mesoterapia va a depender de armar esa mezcla de drogas que vamos a aplicarle al paciente, teniendo en cuenta la patología que vamos a tratar y las características particulares de cada paciente, y de eso va a depender el éxito del tratamiento. Todos los pacientes pueden realizarse mesoterapia, no tiene límites de edad, es decir, pacientes añosos también lo pueden realizar, lo mismo que desde edades tempranas, y siempre vamos a armar las drogas dependiendo del resultado que queremos obtener, y aparte esas medicaciones se pueden ir variando a lo largo del tiempo, es decir, no siempre tenemos que aplicar la misma sustancia. Lo que vamos a hacer es armar combinaciones que nos permitan los mejores resultados. Si vemos que un paciente en algún momento del tratamiento se estanca en el avance de la patología, lo que vamos a hacer es cambiar, es decir, es una técnica activa que vamos viendo sobre la marcha y vamos cambiando todo el tiempo la medicación hasta que obtenemos el resultado deseado. ¿Qué pasa, Vanessa, si llega un paciente a tu consultorio y te dice quiero hacer solamente una sesión de mesoterapia? ¿Sirve? No se la hago de ninguna manera. La mesoterapia es como tomar un antibiótico. Para el que el paciente se grafique un poquito cómo es esto del tratamiento, nosotros necesitamos una cierta dosis de medicación. Si hablamos de tomar un antibiótico de 7 a 10 días, lo podemos comparar con un tratamiento de mesoterapia de 10 sesiones. Si el paciente me dice que se va a realizar 1 o 2 sesiones, a mí particularmente no me va a servir y a él tampoco, porque va a hablar de un paciente que va a estar diciendo a las amigas y a los parientes que la mesoterapia no sirvió para nada, y a mí no me sirve dejar pacientes que no estén satisfechos. Lo ideal es que el paciente quede contento, pueda recuperar la patología que está deseando tratar y por supuesto que hable bien de los tratamientos que estamos haciendo.